Bueno, bienvenidos a la clase 3 de la materia física aplicada T. El tema que vamos a tratar en esta clase es cinemática en dos dimensiones. En la clase anterior definimos los conceptos necesarios para analizar el movimiento de la partícula cuando vimos cinemática en una dimensión y todas las definiciones las planteamos en torno a casos que se desarrollaban en una sola dimensión, es decir, a lo largo de una línea recta. La, la idea de esta clase es extender ese razonamiento a problemas que ocurran en dos dimensiones, es decir, la trayectoria de la partícula que vamos a estar analizando no se va a mover ya en una línea recta, sino que se va a estar moviendo en un plano. Y la idea es recuperar el conjunto de ecuaciones cinemáticas que, si bien en la clase anterior las planteamos de manera vectorial, todos los casos que analizamos era en una sola dimensión. Ahora la idea de esta clase es obtener nuevamente ese conjunto de ecuaciones cinemáticas. Entonces bien, en la clase pasada comenzamos definiendo el desplazamiento, ¿sí?, como el cambio en la posición de un móvil. Nosotros tenemos aquí un auto con una posición inicial y posteriormente se encuentra en una posición final. Habíamos visto que el vector posición básicamente es un vector, el cual se representa mediante una flecha, el cual tiene origen en el, valga la redundancia, en el origen del sistema de coordenadas hasta la posición del móvil, ¿sí? Ya sea la posición inicial, será la flecha que tenemos en la parte superior, o la posición final, la cual está representado por la flecha en la parte inferior. Y definimos el cambio en la posición como delta x igual a la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Si bien ya lo representamos de manera vectorial, estos vectores solamente tenían componente en la coordenada x, debido a que todo el problema se desarrollaba en la coordenada x. Entonces, bien, vamos a analizar cómo sería el movimiento de una partícula ahora en dos dimensiones. En dos dimensiones, aquí está representado mediante la línea naranja la trayectoria de la partícula, ¿sí?, los distintos puntos que va ocupando la partícula mientras se mueve en este plano XY. Entonces, nos vamos a concentrar en los puntos A y B. Son dos posiciones, ¿sí?, distintas de la partícula. Entonces, los vectores posición, ahora en el plano, los vamos a representar mediante la letra R, ¿sí?, y vamos a tener un vector asociado a la posición inicial, que el vector tiene origen en el origen del sistema de coordenadas y termina en la posición inicial de la partícula. Lo mismo para la posición final de la partícula. Y el desplazamiento, ¿sí?, el cual definimos previamente como el cambio en la posición, será la resta entre estos dos vectores, ¿sí? Bien, ahora la resta en estos dos vectores ya vimos en la clase 1 cómo se restan estos vectores de manera gráfica y cómo restarlos de componente a componente, dichos vectores. Entonces el vector resta de estos dos vectores será, eh, está simbolizado ahí por la letra delta R, ¿sí? Ese sería el desplazamiento dibujado sobre la trayectoria. Es el vector que va desde el punto A hasta el punto B. Bien, hasta ahí con el desplazamiento. Luego, en la clase anterior definimos la velocidad media porque necesitábamos analizar eh, qué tan rápido cambiaba el desplazamiento de un móvil, el cual cuantificábamos a través de eh, el concepto de velocidad. Comenzamos definiendo la velocidad media, la cual nos da una información promedio, digamos, del cambio de posición a lo largo del tiempo del móvil, el cual definimos como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Otra vez tenemos una trayectoria, ¿sí?, de la partícula dibujada en un diagrama X e Y la trayectoria está representada por la línea naranja. Entonces, si nosotros consideramos un punto A y un punto B de dicha trayectoria,
la velocidad media de dicha partícula la vamos a encontrar como el cambio de la posición dividido el cambio de tiempo. Y el cambio de la posición, como vimos anteriormente, básicamente va a ser un vector el cual tiene origen en A y finaliza en el punto B. El vector velocidad media posee la misma dirección que el vector desplazamiento, lo cual tiene sentido, ¿sí? Porque lo estamos definiendo como la velocidad media está definida como el cambio de la posición, ¿sí? Es decir, el desplazamiento, dividido un escalar, ¿sí? Entonces, el que me está otorgando la dirección al vector velocidad media no es otro que el cambio de posición, es decir, el desplazamiento. Bien, una vez definida la velocidad media, en la clase anterior mejoramos ese concepto tomando valores de velocidad media, si se quiere, pero a intervalos mucho menores de tiempo, ¿sí? Consideramos el límite de esos intervalos de tiempo tendiendo a cero, es decir, me estoy fijando cuánto me desplacé en unidades infinitesimales de tiempo. Estoy analizando la variación de la posición, ¿sí? En intervalos muy chicos de tiempo. ¿Qué tan chicos? Todo lo que se pueda, ¿sí? En el límite, esta expresión es el límite, estoy diciendo que la duración de los intervalos donde yo estoy analizando el cambio de la posición es prácticamente nulo, es lo más chiquito que yo lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea la escribimos en términos de diferenciales en lugar de deltas que representaban cambios, pero de una magnitud superior. Entonces aquí tenemos la definición de la velocidad instantánea. ¿Y qué es lo que nos da la velocidad instantánea? Nos indica qué tan rápido se mueve un objeto en cada instante, ¿sí? Básicamente en cada instante, justamente por lo que comentábamos recién, porque estamos tomando intervalos muy pequeños de tiempo. ¿Qué características tiene la velocidad instantánea en un punto dado? Es tangente a la trayectoria en dicho punto. Ya analizamos en la clase anterior el tema de que la velocidad es tangente a la trayectoria y ahora extendemos ese razonamiento a las dos dimensiones. Vamos a considerar el punto A y punto B, ¿sí? En primer lugar, yo estaría tomando la velocidad promedio si considero el punto A y el punto B, que era lo mismo que teníamos en la figura anterior. Ahora bien, la idea de tomar el límite con los intervalos de tiempo tendiendo a cero quiere decir que yo me voy aproximando cada vez más a el punto A, ¿sí? Para evaluar ese cambio de posición. Entonces, un intervalo más chico sería tomar el punto B'. Un intervalo más chico sería tomar el punto B2'. Y vamos viendo que cuando consideramos el límite a medida que vayamos achicando el intervalo, ¿sí? El vector delta R se me vuelve tangente a la trayectoria que es esta línea verde, ¿sí? Justamente como el vector diferencial de R, el vector delta R tomando muy chico se vuelve diferencial de R, el vector delta R siempre me está dando la dirección de la partícula. Entonces, si yo tomo puntos cada vez más próximos a el punto A, es decir, en vez de tomar B, voy reduciendo la distancia entre A y B a lo largo de la trayectoria, primero tomo B, después tomo B', después B2', me voy aproximando cada vez más, termina ocurriendo que la dirección de la velocidad es esta recta tangente, ¿sí? a, la, eh, a la trayectoria en el punto A. ¿Sí? Recuerden que la recta tangente es la recta que mejor me aproxima a la curva en ese punto. Bien, habíamos definido el desplazamiento, cuantificamos qué tan rápido cambia la posición de una partícula en un dado intervalo de tiempo a través del concepto de velocidad y después surgió la necesidad de definir qué tan rápido cambia la velocidad en un dado intervalo de tiempo. Eso lo hicimos a través de la definición del concepto de aceleración.
aquí vamos a extender ese razonamiento y en primer lugar vamos a definir una aceleración media que me da una información promedio del cambio de la velocidad en el tiempo y con el mismo razonamiento que aplicamos a la velocidad definimos la velocidad instantánea. ¿Sí? Estas definiciones son equivalentes a las vistas anteriormente. Entonces, bien, el conjunto de ecuaciones cinemáticas para el caso de aceleración constante nos vamos a valer y van a ver que son prácticamente las mismas, ¿sí?, que vimos en la clase anterior. Lo único que van a ver es que acá yo les reforcé en la ecuación 3, que antes estaba escrita en términos de x, que si bien era un vector solamente tenía componentes en x, ahora en un caso más genérico para un cuerpo que se mueve en un plano, básicamente se está moviendo en dos dimensiones, lo representamos mediante la letra r. Y estas son las ecuaciones con las cuales nos vamos a manejar. Bien, antes de analizar movimientos en dos dimensiones y considerar algunos ejemplitos, es importante analizar el concepto de independencia de movimiento. ¿Qué me quiere decir la independencia de movimiento? Que la parte del movimiento que sucede en una coordenada, en este caso en la coordenada x, ocurre como si la parte y no ocurriera y viceversa. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Nos permite independizar el problema, y un problema en dos dimensiones lo podemos analizar como dos problemas en una dimensión. ¿Sí? Bien, acá en este ejemplo analizamos dos casos. Por ejemplo, en un caso tenemos una caída vertical, es decir, que se suelta un cuerpo sin velocidad desde una determinada altura y, como ya sabemos, va a caer en línea recta hacia el piso. Y está dibujado en cada instante el valor que tiene la velocidad, ¿sí? Primero se suelta a una velocidad nula, ¿sí?, y a medida que pasa el tiempo, el vector velocidad, ¿sí?, va creciendo, como podemos ver. ¿Sí? Estoy analizando el movimiento puramente vertical, que justamente se llama caída vertical. Y en cada punto tengo dibujada la velocidad. Ahora consideremos otro problema en el cual, en vez de soltar un cuerpo y que caiga, le doy una velocidad puramente horizontal. ¿Sí? Ahí tenemos el movimiento que vamos a tener. La trayectoria está dibujada con la línea de puntos, es lo que se denomina el movimiento de un proyectil. Bien, entonces inicialmente tengo una componente horizontal de la velocidad, es decir, una velocidad a lo largo del eje X, y no tengo velocidad a lo largo del eje Y, ¿sí? Justamente porque yo la velocidad se la estoy imprimiendo en la dirección X. Bien, y fíjense que a lo largo de la trayectoria la componente de la velocidad, digamos, es siempre la misma, porque no hay nada que me esté haciendo cambiar la velocidad en la dirección X. Recuerden que yo, para tener un cambio, para poder experimentar un cambio de la velocidad, necesito aceleración. En este problema tenemos aceleración, pero es la aceleración de la gravedad que actúa solamente en la coordenada Y. Por lo tanto, en la coordenada X no va a haber cambio de velocidad del cuerpo. ¿Sí? Recuerden que siempre que estemos trabajando en esta materia, nosotros vamos a despreciar el rozamiento del aire y vamos a trabajar como si estuviéramos en condiciones de vacío. Bien, entonces, la velocidad a lo largo del eje X, fíjense que es siempre la misma. ¿Sí? El largo del vector, la magnitud del vector X de la velocidad es siempre la misma. Y ahora analicemos qué es lo que pasa con la coordenada Y. Con la coordenada Y, en la coordenada Y sí tengo aceleración, y fíjense que yo he dibujado acá en cada punto, ¿sí?, el vector velocidad Y en los mismos puntos que lo dibujé para la caída vertical. Y para la caída vertical coinciden siempre las magnitudes de la velocidad, es decir, el largo del vector, ¿sí?, de la componente Y de la velocidad es el mismo que si yo lo hubiera dejado caer a través de una caída vertical. ¿Sí? Fíjense que en cada punto coincide. Entonces, lo que pasa en la coordenada Y es independiente de lo que pasa en la coordenada X. Eso es lo que podemos ver acá. Para la coordenada Y
ni se enteró, digamos, la velocidad no se ve afectada porque hay una velocidad inicial en la dirección X. Coincide, el comportamiento de la velocidad en Y coincide como si yo lo hubiera dejado caer a través de la caída vertical. Bien, ahora vamos a poner a prueba lo que acabamos de ver y vamos a analizar movimientos en dos dimensiones. En esta parte yo les pediría que pausen el video y traten de hacer los problemas, ¿sí?, del 1 al 4. Yo durante las clases voy a estar poniendo ejemplos y otras cosas que son problemas. Es importante que lo traten de hacer ustedes porque les va a servir, antes de ver la resolución, justamente porque les va a servir para darse cuenta cuáles son los conceptos que no entienden y van a poder aprovechar mejor el resto de la clase. Bien, entonces vamos a ver la resolución de dicho problema. Dice, en la dirección X, un avión tiene una componente de velocidad inicial de 22 metros por segundo y una aceleración de 24 metros por segundo. En la dirección Y tiene una componente de velocidad de 14 metros por segundo y una aceleración de 12 metros por segundo cuadrado. Encontrar a los 7 segundos el desplazamiento en X, delta X, y la componente X de la velocidad v sub X. En el inciso B pide encontrar el desplazamiento en la dirección Y, delta Y, y la componente Y de la velocidad v sub Y. Y finalmente pide encontrar la velocidad de la nave. Bien, antes que nada, yo lo que les quiero marcar es que fíjense que acá el delta X no está expresado como vector. ¿Y por qué se da eso? En realidad el desplazamiento en dos dimensiones se denota delta R de vector, ¿sí? Pero acá, como ya estoy indicando que estoy hablando de la dirección X, ¿sí?, simplemente quiero ver el cambio de la posición en la dirección X, la cual es una componente y es un escalar, ¿sí? Es por eso que nos lleva el simbolito de vector. Bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya en el gráfico nos están dando, ¿sí?, está situado el sistema de referencia, ¿sí?, y me da la posición inicial y la posición final de la nave. Bien, entonces, en primer lugar, ubicamos el sistema de referencia. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Uno tiene total libertad. Yo lo ubiqué en el instante inicial de la nave. Y los datos que, en segundo paso, vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema, ¿sí? Inicialmente, como yo he ubicado el sistema de referencia acá, tengo que la posición en X es 0, ¿sí? La notación esta sería R es de posición. El subíndice X indica la posición en X y el 0 me indica que es inicial. Bien, la posición en X inicial dijimos es 0 metros y la posición en Y inicial es 0 metros, justamente porque yo ubiqué el sistema de coordenadas en la posición inicial de la nave. Ahora bien, la velocidad inicial en X es dato, porque justamente esto me lo está proporcionando el enunciado del problema. Lo mismo que la velocidad inicial en Y. Bien, para el caso de la aceleración ocurre lo mismo. La aceleración en X, la cual va a ser constante, por eso no le pongo el subíndice de inicial, ¿sí?, porque es constante, es de 24 metros sobre segundo cuadrado y la aceleración en Y es de 12 metros sobre segundo cuadrado. Voy a empezar a contar el tiempo, ¿sí?, en el instante inicial, entonces el tiempo inicial lo voy a tomar como 0 segundos. Acuérdense que ese es el momento en el cual yo, digamos, enciendo el cronómetro o el dispositivo con el cual estoy tomando el tiempo. Bien, y el tiempo final también me lo proporciona porque la pregunta es a los 7 segundos después del instante inicial. Bien, una vez que ubiqué el sistema de referencia, que es lo primero que tengo que hacer, y recabé todos los datos que me está proporcionando el enunciado, planteo las ecuaciones cinemáticas. Para esto, ¿qué voy a tener en cuenta? La independencia de movimiento, ¿sí?
voy a resolver dos problemas. Por un lado, la parte X del problema y por otro lado la parte Y. Entonces, planteando el conjunto de ecuaciones cinemáticas para la parte X, ¿sí? Yo acá se las pongo completas, ¿sí? En la parte izquierda, y voy cancelando los términos, digamos, de dichas ecuaciones, y a la derecha van a ver cómo queda en cada caso. Entonces, A sub X básicamente es 24 metros sobre segundo cuadrado, que es la información que me dio el problema. B sub X, ¿sí? La ecuación cinemática para la velocidad que tiene esta pinta. Si considero que el tiempo inicial es nulo, la ecuación Y, considerando los valores de aceleración en X y velocidad inicial en X, la ecuación la voy a poder escribir de esta forma: 24 metros sobre segundo cuadrado por t más los 22 metros por segundo. Y lo mismo sucede con la posición. En la posición voy a cancelar los tiempos iniciales, es decir, el t0, pues justamente lo tomé como 0, y la posición inicial en X también era 0. Entonces la ecuación cinemática para la coordenada X se me reduce a esta. Hacemos exactamente lo mismo para la coordenada Y. Tengo que la aceleración en Y que me había proporcionado el problema era de 12 metros sobre segundo cuadrado. Otra vez tomé el tiempo 0, por lo cual se me van a cancelar estos términos de acá, los términos de t sub 0, y la posición inicial en Y también. Bien, entonces las ecuaciones cinemáticas para mi problema van a ser estas para la coordenada X y estas para la coordenada Y. Bien. Ahora procedemos a calcular las magnitudes que nos indica el problema en el tiempo igual a 7 segundos. Entonces tenemos, en primer lugar nos pide el desplazamiento en la dirección X, es decir, delta X, y nos pide la componente X de la velocidad. Entonces, como aquí ya tenemos las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición en X, ¿sí? Con esto ya puedo calcular cualquier cosa que me esté solicitando el problema. Ahora en particular me pide el delta X, es decir, me pide el cambio de posición. El delta X básicamente ¿qué es? Es la posición a los 7 segundos menos la posición a los 0 segundos. ¿Sí? La posición final menos la posición inicial. ¿Cómo la voy a calcular? A través de esta ecuación. Esta ecuación me da la posición en X para cualquier tiempo. Si yo reemplazo el tiempo por 0, vimos que esta ecuación nos queda 0. ¿Sí? Porque me queda 12 por 0 más 22 por 0, lo cual me da 0. Bien. Y la posición en 7 básicamente la voy a encontrar reemplazando el tiempo por 7 en esa ecuación. Entonces me da que el cambio de posición en la coordenada X es de 742 metros. Lo mismo hacemos para la velocidad. Me pide la velocidad a los 7 segundos. Yo tengo la expresión para la velocidad, válida para cualquier tiempo. La particularizo en particular para el tiempo igual a 7. Entonces, esta ecuación se me transforma en la siguiente y obtengo un valor de velocidad para la componente X de 190 metros por segundo. De manera análoga procedo con la coordenada Y, obteniendo la variación de la posición y la velocidad en Y, y obtengo, ahora para la coordenada Y voy a tener que proceder, si me pide la variación de la posición en Y, es básicamente la posición en Y a los 7 segundos menos la posición en Y a los 0 segundos. Ahora me voy a manejar con estas ecuaciones, con las ecuaciones que son válidas para la coordenada Y. ¿Sí? Esta será la ecuación que vaya a usar para la velocidad, y esta va a ser la ecuación que voy a usar para la posición en Y. Bien, entonces, reemplazando en la posición en Y, a los 7 segundos, la ecuación anterior toma esta forma y obtengo que la variación de la posición en Y es de 392 metros, mientras que la velocidad en Y de la componente Y, la cual como dijimos la voy a encontrar a partir de esta ecuación,
a los 7 segundos me da un valor de 98 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente me pide la velocidad final de la nave. Cuando me están pidiendo la velocidad, ¿sí? Yo acá tengo cuánto vale la componente x de la velocidad. Y acá tengo cuánto vale la componente y de la velocidad. Pero a mí me está pidiendo ahora la velocidad final de la nave. Si a mí me hablan de velocidad, me están hablando de un vector, como dijimos anteriormente. Entonces, bien, si yo tengo las componentes, ya puedo escribir el vector. ¿Por qué? La velocidad, el vector velocidad en el tiempo igual a 7 segundos, va a ser igual a, lo tengo que escribir componente a componente. La componente x de la velocidad a los 7 segundos y la componente y de la velocidad a los 7 segundos en las direcciones x e y respectivamente. Como estos términos yo ya los calculé en los incisos a y b, escribo el vector de la siguiente manera. ¿Cuál es la velocidad final de la nave? El vector velocidad final de la nave es 190 metros sobre segundo en la dirección x y 98 metros sobre segundo en la dirección y. Bien, hasta ahí con ese problema. Ahora vamos a considerar otro problema, el cual dice, el aeroplano se está moviendo horizontalmente en una velocidad constante de 115 metros por segundo, a una altitud de 1050 metros, y nos pide determinar el tiempo requerido para que el paquete de provisiones impacte en el piso, a qué distancia horizontal del punto de lanzamiento impactan las provisiones, y cuál es la velocidad en el momento del impacto. ¿Sí? El avión viene volando a esta velocidad, ¿sí? 115 metros sobre segundo, a una altitud de 1050 metros y arroja un paquete. ¿Sí? Arroja un paquete de provisiones. Entonces lo que está preguntando es cuánto tarda el paquete en llegar al piso, en el inciso A. En el inciso B me pregunta qué tan lejos va a llegar, es decir, el paquete y cuál es la velocidad en el momento del impacto. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Ubicamos el sistema de coordenadas. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Tiene libre elección. Yo lo ubiqué en el suelo. En el suelo y justo en la posición en X que ocupa el avión, ¿sí? En el momento, en el instante inicial, justo cuando estás soltando el paquete. Entonces, de esta manera tengo que la posición inicial del paquete, ¿sí? Es de 0 metros. La posición en la dirección X. La posición inicial del paquete es de 1050 metros, ¿sí? Porque el paquete se suelta desde el avión. La velocidad inicial del paquete es básicamente la misma velocidad que tiene el avión, ¿sí? Porque el paquete se suelta. Entonces, inicialmente el avión se venía moviendo con una velocidad de 115 metros sobre segundo en la dirección X y se venía moviendo con una velocidad de 0 metros sobre segundo en la dirección Y. ¿Por qué se viene moviendo porque este dato por ahí puede parecer confuso? ¿Por qué la velocidad en Y del avión es 0? Y bueno, lo podemos analizar en términos de la posición, ¿sí? Básicamente la velocidad, ¿qué es? Es el cambio de la posición en un dado intervalo de tiempo. La posición del avión en la coordenada Y es constante, es decir, siempre viene volando a la misma altura. Por lo tanto, no hay cambio de posición en la dirección Y. Por lo tanto, al no haber cambio de posición en la dirección Y, no va a haber velocidad en la coordenada Y. ¿Sí? Bien. La aceleración que tiene el paquete o el avión, digamos, porque en el instante inicial coinciden, la aceleración que trae el avión es de 0 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, ¿por qué? Porque viene volando a velocidad constante. Podemos analizar esto si resulta confuso a través de la definición. La aceleración en x va a ser el cambio de velocidad en la dirección x, en un dado intervalo de tiempo. ¿Sí? Recuerden que la aceleración me mide cuánto cambia la velocidad. En particular, la aceleración en x me medirá los cambios de velocidad en x, en un dado intervalo de tiempo. Como la velocidad en x es constante,
¿sí? La aceleración en x que tiene es de 0 metros sobre segundo cuadrado, es decir, no tiene aceleración justamente porque no hay cambio de velocidad. Eso es válido para la coordenada x. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el paquete una vez que se suelta del avión? ¿Sí? Una vez que se suelta del avión, el paquete experimenta la aceleración debido a la tracción gravitatoria, es decir, experimenta la aceleración de la gravedad, cuya magnitud es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué dirección lo experimenta? Experimenta dicha aceleración. Y como yo ubiqué los ejes, ¿sí? Si la aceleración la experimenta, nosotros sabemos que una vez que se suelte el paquete del avión, la aceleración estará dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Experimenta una aceleración hacia abajo. Como yo ubiqué los ejes, tengo la parte positiva del eje Y hacia arriba, por lo tanto, la aceleración es hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y. Justamente por eso colocamos este signo menos. Bien, y como el tiempo yo lo empiezo a contar desde el instante en que se suelta el paquete, el tiempo inicial va a ser de 0 segundos. ¿Sí? Hasta ahí con los datos que nos proporciona el problema. ¿Cómo procedemos? De la misma forma que en el problema anterior, planteando las ecuaciones cinemáticas, que es lo que yo quiero encontrar para mi problema. Como tenemos independencia de movimiento, vamos a analizar por un lado las ecuaciones cinemáticas de la componente x y vamos a analizar posteriormente las ecuaciones cinemáticas para la componente y. Bien, en este caso, como no hay aceleración en la dirección x, este término se me cancela. La velocidad en x, al no haber aceleración, todo este término se me cancela y voy a tener una velocidad inicial en x, la cual va a ser de 115 metros sobre segundo, según el dato que me proporciona el problema. Y la posición en x, al no haber aceleración, este término se me cancela. De la ecuación de posición en x, de la ecuación cinemática para la posición en la coordenada x. Ese término se me cancela porque está multiplicando por algo que tiene 0. Luego también se me cancela este término por el tiempo inicial y la posición inicial en x también es nula, por lo cual la ecuación de la posición en x del paquete se me reduce a 115 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Procedemos de manera análoga con las ecuaciones cinemáticas para la coordenada y vemos que tenemos una aceleración en la dirección y de menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Luego la ecuación para la velocidad, inicialmente no tengo velocidad en y, este término se me cancela por tomar el tiempo inicial igual a 0, y la ecuación se me reduce básicamente a la aceleración en y multiplicada por t, lo que es menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo. Finalmente, para la posición, la ecuación se me cancelan estos términos, básicamente los términos que involucran el tiempo inicial, y este término, el término de la velocidad, se me cancela por completo debido a que tengo una velocidad inicial en la dirección y igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de posición en la coordenada y me quedará de la siguiente manera. Menos 4,91 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Básicamente ese 4,91 sale de dividir la aceleración que tengo, esto menos 9,81, dividido este factor 2. Decíamos, multiplicado por el tiempo al cuadrado, más la posición inicial en y, que eran los 1050 metros, es decir, la posición inicial del paquete o la posición sobre la cual venía volando el avión. Bien, ahora que ya tengo las ecuaciones cinemáticas, puedo pasar a calcular las magnitudes que me solicita el problema. En primer lugar, me pedía determinar el tiempo requerido, el cual vamos a llamar t sub b por tiempo de vuelo, para que el paquete de provisiones impacte en el piso. Bien, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que sucede cuando el paquete llega al piso? Yo de alguna manera tengo que encontrar algún dato que me permita
que me permita utilizarlo en las ecuaciones que acabo de encontrar, ¿sí? En las ecuaciones cinemáticas, porque yo sé, ahora por ejemplo, sé la aceleración, la velocidad y la posición en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Ahora no sé cuánto tiempo tarda en llegar al piso, que es justamente lo que yo quiero averiguar. Lo que sí yo sé que sucede cuando llega al piso es que la posición en la coordenada y se hace 0, ¿sí? Cuando llega al piso, la posición en y vale 0. Entonces me valgo de la ecuación de posición para la coordenada y le pregunto a esta ecuación básicamente para qué tiempo esta ecuación vale 0, ¿sí? Eso es lo que me estoy fijando. Esta ecuación me da la posición en y válida para cualquier instante de tiempo. Yo a esa ecuación le estoy preguntando para qué tiempo, digamos, la posición en y vale 0. Entonces, eso es equivalente a decir, bueno, la posición vale 0, tengo el resto de los términos, ¿sí? Acá en vez de escribir el tiempo, escribo tiempo de vuelo, ¿sí? Para diferenciarlo del tiempo común, y termino despejando cuál es el tiempo para el cual esta ecuación vale 0, que no es otra cosa que el tiempo de vuelo. ¿Sí? Despejando de esta ecuación, el tiempo de vuelo que encontramos es de 14,62 segundos. Bien, hasta ahí con el inciso A. El inciso B pregunta a qué distancia horizontal del punto de lanzamiento impactan las provisiones. Entonces acá hay que hacer una segunda lectura, ¿sí? La lectura que podemos hacer para interpretar mejor las ecuaciones es esta pregunta reformularla y preguntarnos cuál es la posición en X cuando transcurrió un tiempo de vuelo, ¿sí? Recuerden, es decir, el paquete estuvo en el aire durante 14,62 segundos. Entonces yo quiero ver cuál es la posición en X que avanzó durante esos 14,62 segundos. Básicamente yo tengo la posición en X acá válida para cualquier tiempo. Si reemplazo el tiempo por el tiempo de vuelo, es decir, por esos 14,62 segundos, voy a encontrar justamente la posición que tiene la posición en X que tiene el paquete una vez que alcanza el suelo. Bien, lo que decíamos anteriormente, reemplazo el tiempo de vuelo en esa ecuación y encuentro la posición y encuentro que el paquete avanzó a 1618,30 metros. Es decir, desde la posición que fue lanzado, se desplazó a lo largo de la coordenada X 1618,3 metros. Bien, y finalmente pregunta cuál es la velocidad del paquete en el momento del impacto. ¿Sí? En el momento del impacto ya sabemos el tiempo. ¿Sí? Ya sabemos el tiempo que tarda en llegar al suelo, ese es el tiempo que va a tardar en impactar. Bien, entonces, ¿de qué manera tengo que proceder? Me está preguntando velocidad. Como dijimos en el problema anterior, si me hace una pregunta acerca de velocidad, me están preguntando acerca de un vector. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar el vector velocidad válido para el instante tiempo igual a tiempo de vuelo. ¿De qué manera expreso el vector? Básicamente tengo que encontrar las dos componentes de la velocidad, v sub x y v sub y, ¿sí? En dicho instante, en el instante tiempo igual a tiempo de vuelo. Entonces, ¿de qué manera voy a proceder? Y básicamente acá tengo la velocidad en x válida para cualquier instante, es decir, la velocidad en x que va a tener el paquete siempre va a ser la misma, producto de que no hay aceleración. Entonces yo ya conozco la componente x. Y la velocidad en y me va variando, ¿sí? La velocidad en la componente y me va variando de esta manera. Entonces si yo quiero encontrar la velocidad en y en el tiempo igual a tiempo de vuelo, tendré que reemplazar en esta ecuación el tiempo por el tiempo de vuelo obtenido, que era de 14,62 segundos. De esa manera obtenemos para la componente x de la velocidad un valor de 115 metros sobre segundo, y para la componente y voy a obtener menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por el tiempo de vuelo, que una vez que reemplazo por este valor de acá, obtengo el siguiente vector velocidad. ¿Sí? 115 metros sobre segundo
en la dirección X y menos 143,42 metros sobre segundos en la dirección Y. Lo cual, en principio, tiene sentido. ¿Qué análisis podemos hacer como para intentar chequear a ver si esto tiene sentido? Primero, la velocidad en X, al no haber aceleración, tiene sentido de que sea siempre la misma. Bien, al no haber aceleración en la dirección X. Y me está dando un valor negativo para la componente Y. Si nosotros volvemos al problema, vamos a ver que yo acá, en el punto que impacta el proyectil con el suelo, dibujé las componentes, ¿sí?, de la velocidad. Y tengo una velocidad de 115 metros sobre segundo en las X, y voy a tener una velocidad en Y, la cual me está apuntando hacia la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, esta velocidad tiene que ser negativa. Acá lo que estamos dibujando no es otra cosa que las componentes, que como habíamos dicho en la clase 1, son las instrucciones para dibujar el vector velocidad, que será este que está dibujado con línea punteada. Bien, por lo tanto, el hecho de que el valor de velocidad que encontremos acá, la componente Y, sea negativa, tiene sentido. Es un chequeo extra que podemos hacer. Bien, posteriormente les dejé otro problemita, el problema 3, que vamos a, a ver la resolución ahora. Este problema es más que nada conceptual y dice: usted se encuentra conduciendo un convertible con la capota baja. El auto se mueve hacia la derecha y con velocidad constante. Usted coloca el rifle en dirección vertical y dispara, despreciando la resistencia del aire, como en todos los problemas que vamos a encarar en esta materia. ¿Dónde caerá la bala?, pregunta. Y tenemos tres opciones: detrás de usted, delante de usted y justo sobre usted. Entonces, bien, ¿qué podemos analizar de este problema? Cuando se dispara la bala verticalmente, esta posee la misma velocidad horizontal que el auto, ¿sí? La velocidad inicial de la bala es la misma que la del auto. Lo mismo que sucedía en el problema anterior con el paquete del avión. Una vez que, cuando yo solté el paquete en el problema anterior, la velocidad horizontal que tenía el paquete y que tuvo durante todo el trayecto de vuelo fue la misma que la que tenía el avión al momento de largarlo, ¿sí?, al momento de soltarlo. ¿Por qué? Porque justamente no tengo aceleración en esa dirección. Por otro lado, tenemos que ni el auto ni la bala experimentan aceleración en la coordenada horizontal, ¿sí? Es decir, que la aceleración en X es igual a 0, lo cual es necesario en el auto para que mantenga la velocidad constante. Y después, una vez que la bala sale disparada del auto, no existe, no hay ninguna aceleración aplicada en la dirección X para la bala tampoco. Por otro lado, la bala y el auto en el instante inicial están en el mismo punto, es decir, que la posición inicial de la bala y la del auto coinciden, y yo puedo tomar ahí el origen de mi sistema de coordenadas. Finalmente, la posición de la bala, es decir, el origen del sistema de coordenadas, yo lo voy a poner justo en el lugar donde se dispara la bala. Finalmente, decíamos, la posición de la bala y el auto en la componente horizontal vendrá dada por las siguientes ecuaciones. Tenemos la siguiente ecuación para el auto. En la componente X, ¿sí?, en la componente X, como dijimos anteriormente, no tiene aceleración el auto, justamente porque se viene desplazando a velocidad constante. Entonces todo este término se me hace 0 porque está multiplicado por 0. ¿Va a tener velocidad? Sí, perfecto. El auto viene con velocidad constante. El tiempo inicial lo tomamos nulo porque empezamos a contar el tiempo desde el momento que se disparó la bala. Y la posición inicial del auto también es 0 porque justamente situamos el origen del sistema de coordenadas en el instante en que se dispara la bala. Por lo tanto, la posición del auto lo vamos a poder encontrar como la velocidad inicial del auto multiplicada por el tiempo. Por otro lado, para la bala, en la dirección X, se cumple exactamente lo mismo.
no tiene aceleración en X, la velocidad inicial que tiene la bala es la velocidad inicial que tiene el auto en la dirección X, y la posición inicial de la bala es 0. Entonces, la posición de la bala del auto a lo largo del tiempo coincide con la posición de la bala en la dirección X. Las ecuaciones coinciden, esto quiere decir que siempre en la dirección X la bala y el auto van a estar en la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la bala? La bala sube y baja, ¿sí? Pero al tener la misma velocidad horizontal, en el momento que baje, uno va a estar exactamente en la misma posición en X que la bala. Durante todo el trayecto que la bala sube, nosotros siempre la posición en X va a ser exactamente la misma que la bala. Es como si nosotros estuviéramos tirando. Si el auto hubiera estado en reposo, ¿sí? Este término de velocidad hubiera sido 0, este término de velocidad hubiera sido 0, y el efecto es el mismo, ¿sí? Como nos estamos moviendo a la misma velocidad horizontal, es lo mismo estar quieto que es lo mismo estarse moviendo, digamos, para la bala. Siempre vamos a estar ocupando la misma posición horizontal. Por lo tanto, la bala cae justo sobre usted, ¿sí? Esto en la realidad no pasa porque existe un poco de rozamiento con el aire, entonces justamente la bala se frenaría y caería atrás. Bien, finalmente teníamos otro problemita más para analizar, el movimiento en las dos dimensiones, el cual dice: un jugador de fútbol americano patea la pelota con un ángulo de 40 grados y una rapidez inicial de 22 metros sobre segundo. Despreciando la resistencia del aire, determinar la altura máxima, a la cual vamos a llamar h, que alcanza la pelota, el tiempo que la pelota permanece en el aire y el alcance, el cual vamos a llamar r, de la pelota, es decir, la distancia horizontal que viaja la pelota. Bien, en este caso tenemos una velocidad que forma un ángulo con los ejes. En los problemas anteriores la velocidad la teníamos bien definida en alguna dirección, ¿sí? Pero son casos particulares. Lo más probable que ocurra, digamos, es que tener una velocidad que no coincida al 100% con ninguno de los ejes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que encontrar, a separar esa velocidad inicial, ese vector v sub 0, que se ve con línea punteada y en rojo. Vamos a tener que encontrar las componentes, ¿sí? A ver cuánto vale la velocidad en x y cuánto vale la velocidad en y, y lo vamos a tener que encontrar a través de sus componentes. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que hacemos? En primer lugar, ubicamos el sistema de coordenadas, lo mismo que veníamos haciendo en los problemas anteriores y que se va a repetir, es lo primero que uno tiene que hacer, digamos, para resolver los problemas. Bien, entonces yo lo ubiqué en el lugar donde el pateador se encuentra, es decir, en el instante inicial donde está la pelota. Bien, y ahora procedemos a identificar los datos que nos proporciona el problema. Ubicando el sistema de referencia en el lugar que yo lo puse, tengo que la posición inicial de la pelota es 0 metros, ¿sí? Tanto para X como para Y. El dato que me proporciona el problema es que el ángulo que forma la velocidad con la horizontal, en este caso con el eje X, es de 40 grados. Me dice que el módulo de la velocidad, ¿sí? Porque fíjense cómo me lo dice en el enunciado. Básicamente me dice que tiene una rapidez inicial de 22 metros sobre segundo. Por eso no me está dando dirección, ¿sí? No me está dando dirección porque me está hablando de rapidez. Al hablarme de rapidez me está hablando de magnitud, ¿sí? Y no me está hablando de dirección. Entonces básicamente el dato que me proporciona es el módulo de la velocidad. Es decir, cuánto mide este vector de largo.
Bien, la velocidad inicial en x no la sé porque no me la está proporcionando el problema. La velocidad inicial en y no la sé, por lo cual voy a tener que proyectar, digamos, para encontrar dichos valores. No me los está dando el enunciado, pero yo los puedo encontrar porque me está dando la magnitud de este vector y me está dando el ángulo que forma con la horizontal. Lo vamos a poder encontrar a través de las relaciones trigonométricas. Ahora a continuación vamos a hacer eso. Pero bueno, seguimos recabando los datos. A lo largo del eje X, de la manera que yo he ubicado los ejes, no hay aceleración de la pelota, porque la única aceleración que va a tener es la aceleración debido a la gravedad, ¿sí? Que ya sabemos que apunta en dirección hacia el suelo. Como apunta en dirección hacia el suelo y de la manera que yo ubiqué los ejes, esa aceleración va a estar apuntando hacia abajo, hacia la parte negativa del eje y va a tener una magnitud de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, como vimos anteriormente. El cronómetro, es decir, el tiempo, lo voy a empezar a contar desde el momento que se dispara la pelota, ¿sí? Desde el momento que se patea la pelota. Por lo tanto, en mi problema el tiempo inicial va a ser 0. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, como dijimos en el paso anterior, para tener todos los datos y poder plantear las ecuaciones cinemáticas, es encontrar las componentes de la velocidad. Para eso dijimos, debo proyectar para hallar las componentes. ¿Por qué decimos proyectar? Básicamente porque yo quiero encontrar, proyectando este valor de velocidad, la sombra, si se quiere, en realidad quiero encontrar las componentes. Se dice proyectar porque es como, lo pueden asociar como encontrar la sombra que hace este vector b sub 0, ¿sí? Representado con línea punteada, la sombra que hace en el eje X y la sombra que hace en el eje Y. A eso se denominan proyecciones, que no van a ser otra cosa que las componentes de dicho vector. Ya sea la componente X va a ser la sombra que hace el vector en el eje X y la sombra que hace ese vector en el eje Y, si uno lo alumbrara con una linterna de manera perpendicular al eje, la sombra que me hace ese vector va a ser la componente Y de la velocidad, es decir, B0 sub I. Bien, recordando la regla mnemotécnica para las relaciones trigonométricas, tenemos que yo lo que quiero encontrar, en primer lugar, va a ser la velocidad inicial en el eje X. ¿Sí? Entonces, viendo acá y considerando el ángulo θ, ¿sí? Si yo quiero encontrar b sub x no es otra cosa que el cateto adyacente. ¿Sí? Y el dato que yo conozco es básicamente el ángulo y conozco la hipotenusa del triángulo rectángulo que se me está formando con el vector b sub 0x y el vector b sub 0. Básicamente lo que yo quiero encontrar es b sub 0x, entonces dijimos, este va a ser el cateto adyacente. Entonces necesito una función trigonométrica que me involucre el cateto adyacente y que me involucre la hipotenusa, que en esta regla en esta regla mnemotécnica se representa la hipotenusa por la h. Bien, entonces obtengo que la relación, la función trigonométrica que más me va a servir va a ser el coseno. Entonces el coseno de θ, como que lo puedo expresar como el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? El cateto adyacente a θ no es otro que b0 sub x y la hipotenusa no es otra que el módulo de la velocidad. ¿Sí? Los cuales el coseno de θ lo puedo calcular, la velocidad, el módulo de la velocidad es dato, porque ya me lo da el problema cuando me está dando la rapidez, y voy a poder despejar b sub 0x. Entonces, despejando b sub 0x, me queda que es igual al módulo de b multiplicado por el coseno de θ, que es lo mismo decir que es igual a 22 metros sobre segundo por el coseno de 40. Eso me da para la velocidad inicial en x, ¿sí? Para la componente x de la velocidad inicial, un valor de 16,85 metros sobre segundo. Lo mismo voy a hacer para encontrar la componente y de la velocidad. Y en este caso la relación trigonométrica que me va a servir va a ser el seno
¿sí? Va a ser el seno porque el seno que involucra el cateto opuesto a tita, que el cateto opuesto a tita no es otro que B sub 0i, ¿sí? El cateto opuesto, como dice seno, es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, que la hipotenusa no es otra que el módulo de la velocidad. De esta manera, despejando, ¿sí? Obtengo para la velocidad inicial en i, es decir, la componente i de la velocidad inicial, un valor de 14,14 metros sobre segundo. Bien, entonces ahora sí ya tengo todos los datos, completé todos los datos iniciales porque conozco la aceleración inicial en las dos coordenadas, conozco la velocidad inicial en las dos coordenadas y conozco la posición inicial en las dos coordenadas. Entonces procedemos de manera análoga, basándonos en la independencia de movimiento y planteando las ecuaciones cinemáticas para cada una de las coordenadas, ¿sí? Reemplazando los valores, obtenemos este conjunto de ecuaciones cinemáticas para la coordenada x y este conjunto de ecuaciones cinemáticas para la coordenada y. Y ahora sí, una vez que tengo planteadas de manera completa las ecuaciones cinemáticas, puedo resolver cualquier cosa que me esté pidiendo el problema. Entonces, bien, ¿qué me pide en el inciso A? Me pide la máxima altura que alcanza la pelota. Bien, entonces acá hay que extraer un dato extra y analizar qué es lo que pasa en la altura máxima. Ya algo vimos en la clase anterior, que la velocidad en la altura máxima en un problema de una sola dimensión se me anula, ¿sí? Acá lo que está pasando es que no se me anula la velocidad completa, ¿sí? Sino que se me anula la componente i de la velocidad. Es decir, en este punto de acá, el valor, en este punto de altura máxima, el valor que tiene la componente i de la velocidad es 0. Bien, entonces me dice determinar la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces primero lo que voy a hacer es encontrar para qué tiempo, ¿sí? A través de la ecuación de la velocidad sub i, ¿sí? A esta ecuación lo que le voy a preguntar es para qué tiempo esta ecuación vale 0. Y con eso voy a encontrar el tiempo en el cual está en la altura máxima, la cual vamos a llamar t sub h. Entonces, básicamente, escribo esa ecuación y le pregunto a esa ecuación, o sea, me fijo, para qué valor de dicha ecuación t sub h vale 0. De ahí voy a despejar el tiempo para el cual la componente i de la velocidad vale 0. Entonces este es el tiempo que tarda en estar en la altura máxima. Bien, ahora que ya sé en qué tiempo estoy en la altura máxima, determino cuál es el valor de la altura. Básicamente lo que hago es, me voy a fijar cuál es la posición en i en ese tiempo que acabo de encontrar, t sub h. Entonces, básicamente la altura máxima, que llamamos h, es la posición en i evaluada en el tiempo sub h, que no es otra cosa que escribir la ecuación de posición en i y el tiempo lo reemplazamos por el tiempo hallado, de 1,44 segundos. Esto nos da un valor de altura de 10,18 metros. Bien, esta es la altura máxima que alcanza la pelota durante el problema. Bien, en el inciso B lo que nos piden es determinar el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que la pelota permanece en el aire, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? Básicamente el tiempo que tengo que encontrar es, me tengo que fijar en esta ecuación de acá, ¿sí? Cuando la posición en i va a ser 0. Podemos ver a simple vista en esta ecuación, ¿sí? Que me va a dar dos valores, va a tener dos soluciones. Una es la solución trivial, digamos, cuando el tiempo vale 0, esta ecuación también va a valer 0, la posición en i. Ese tiempo no me sirve porque es el tiempo inicial, ¿sí? Es verdad que en la posición inicial la pelota se encuentra en el piso, pero a mí me interesa la otra solución, ¿sí? Bien, entonces,
¿Cuánto tarda a llegar a 0? Me fijo cuando la ecuación de posición en i vale 0. ¿Sí? Entonces, le pregunto a esa ecuación, y ese tiempo lo voy a llamar tiempo de vuelo, ¿para qué tiempos esta ecuación vale 0? Esta lo resuelvo a través del método de Bhaskara, me va a dar una solución que es 0 y la otra que es 2,88 segundos. ¿Sí? Este es el tiempo que a mí me interesa. En la posición inicial no me interesa porque es lo que se conoce como la solución trivial. Es decir, en el suelo está en dos tiempos distintos. En 0, es decir, al principio, justo en el instante que la patea, y a los 2,88 segundos, es decir, en el momento que llega al suelo nuevamente. Bien, ahora, ya encontré el tiempo que la pelota permanece en el aire. Finalmente, me pide determinar el alcance R de la pelota. Entonces, esto lo puedo pensar como que la pregunta es cuánto avanzó la pelota en la coordenada X durante el tiempo que permaneció en el aire, es decir, durante esos 2,88 segundos. ¿Cómo voy a resolver eso? Básicamente, si yo tengo la posición en Y, tengo la posición en X de la pelota válida para cualquier tiempo, ¿sí? Entonces a mí me interesa ahora en particular, en un tiempo particular, que es el tiempo de vuelo, esos 2,88 segundos. Es decir, en qué posición va a estar a los 2,88 segundos. ¿Qué posición en X? Bien, entonces simplemente reemplazo en esa ecuación el tiempo de vuelo. ¿Sí? Encontrar esos 2,88 segundos y encuentro que el alcance es de 48,53 metros. Bien, hasta ahí con los problemas. Y ahora, para ir terminando con la clase, vamos a ver un último concepto, que es el concepto de velocidad relativa. ¿Qué sucede con la velocidad? La velocidad no es absoluta, sino que depende del observador. Esto significa relativa al estado de movimiento del observador. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente que la velocidad, ¿sí?, depende de dónde yo esté mirando el fenómeno que estoy describiendo. Para eso consideremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Hay una persona caminando arriba de un tren, el cual el tren se está desplazando hacia la derecha a una velocidad de 9 metros sobre segundo. A su vez, la persona camina dentro del tren a una velocidad de 2 metros por segundo también hacia la derecha. Entonces, una persona que está ubicada en la Tierra, a la velocidad que ve desplazarse a la persona es justamente la suma de las dos velocidades. Lo ve desplazarse a los 9 metros sobre segundo, ¿sí?, porque es la velocidad del tren, y a esa velocidad le suma la velocidad a la cual la persona se está desplazando dentro del tren, ¿sí? Por lo tanto, lo vería a 11 metros sobre segundo, es decir, los 2 metros por segundo más los 9 metros por segundo. Esto escrito de manera vectorial lo podemos ver acá a la derecha. Tengo la velocidad de la persona vista desde el sistema fijo, ¿sí? El sistema que está ubicado en tierra. Siempre al sistema que no se está moviendo lo vamos a denotar por una letra O. Mientras que al sistema móvil lo vamos a denotar por una letra O', ¿sí? En este caso tenemos el sistema O fijo a tierra, es decir, está en el andén, y vamos a ubicar otro sistema de referencia al cual vamos a llamar O', que está fijo al tren, ¿sí? Entonces, esto vectorialmente, si miran el gráfico de la derecha, básicamente la velocidad de la persona vista desde tierra, vista desde O, es decir, el vector que mide 11 metros por segundo, cuya magnitud es de 11 metros por segundo, ¿cómo lo encontramos ese vector? Y básicamente sumando la velocidad de la persona vistas del sistema primo, ¿sí?, vistas del sistema móvil, básicamente ese vector v sub p barra O', barra significa acá, lo pueden pensar
mentalmente como visto desde el tren, más la velocidad del tren vista desde tierra. ¿Sí? De esta manera, mediante esta ecuación, nosotros podemos sistematizar lo que acabamos de, el ejemplito que acabamos de ver. ¿Cómo leeríamos esta ecuación? Fíjense que es una ecuación vectorial. Esto sería la velocidad de la persona vista desde tierra, es decir, la velocidad de la persona que está caminando arriba del tren. La velocidad de esa persona vista desde tierra, yo la puedo calcular ¿de qué manera? De la siguiente, considerando la velocidad de O' visto desde O, es decir, la velocidad del sistema móvil, que el sistema móvil lo pusimos en el tren, vista desde tierra, es decir, la velocidad del tren vista desde tierra, que son esos 9 metros por segundo, más la velocidad de la persona vista desde el sistema móvil. Es decir, si yo le mido la velocidad desde arriba del tren a la persona, se está desplazando a 2 metros por segundo. Pero si yo se la mido desde tierra, ¿sí? Si estoy parado en el andén, la velocidad a la cual yo veo desplazarse a esa persona es de 11 metros por segundo. Para clarificar esto, vamos a ver el último ejemplito y vamos a considerar lo siguiente. Dice, una lancha que cruza un río se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo respecto al agua, en dirección perpendicular a la corriente. Si la velocidad del río respecto de la orilla es de 2 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad de la lancha respecto a la orilla? ¿Sí? Básicamente nos está preguntando cuál es la velocidad de la lancha vista desde tierra, ¿sí? Desde algo que no se mueve. Entonces, contamos con la siguiente ecuación, que es básicamente una adaptación de algunos índices de esta ecuación de acá. ¿Sí? Siempre los O y O' van a ser los mismos. Los índices me ayudan a no confundirme. En este caso, en el caso anterior yo había usado el índice P para indicar la persona que estaba arriba del tren, y en este caso voy a usar el subíndice L de la lancha. ¿Sí? Pero esta ecuación se leería la velocidad de la lancha vista desde tierra, ¿sí? Desde un sistema fijo, en la orilla, va a ser igual a la velocidad que tiene el agua vista desde tierra, es decir, la corriente, porque el sistema primo lo voy a fijar al agua. ¿Sí? Como que yo tengo algo que se me mueve con la corriente. Más la velocidad de la lancha vista desde el sistema móvil. ¿Sí? Vista desde el agua. Bien, entonces, esta misma ecuación de acá la vamos completando y yo, ¿qué es lo que veo? Fíjense, recuerden que esta ecuación es vectorial, como tiene el simbolito de vector arriba. Yo quiero encontrar la velocidad de la lancha vista desde tierra y sé que va a ser igual a la velocidad del sistema móvil visto desde tierra, es decir, la velocidad del agua vista desde tierra, que ya me lo proporciona acá ese dato. ¿Sí? Me proporciona el dato de la velocidad de la corriente, que serían estos 2 metros por segundo, los cuales están graficados acá en el grafiquito de la derecha. Entonces, dijimos, la velocidad de la lancha vista desde tierra va a ser igual a la velocidad del sistema móvil visto desde tierra, en este caso la velocidad del agua vista desde tierra, que no es otra cosa que la velocidad de la corriente respecto de la orilla. Más este otro segundo término, que es la velocidad de la lancha vista desde el sistema primado, es decir, vista desde el sistema móvil, es decir, la velocidad de la lancha vista desde el agua, que es el otro dato que nos está proporcionando. Una lancha que cruza un río se mueve a una velocidad de 4 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo respecto del agua. ¿Sí? Entonces, tengo estas que son las componentes del vector de la velocidad del agua respecto a la orilla, y tengo estas que son las componentes de la velocidad de la lancha respecto a el agua. ¿Sí? Entonces, recordando cómo se suman los vectores, ¿sí? Los vectores se suman componente a componente, es decir, sumo la componente x de este vector con la componente x de este vector, y luego sumo la componente y de este vector con la componente y de este vector. O sea que sería 2 más 0, lo cual me da 2 para la componente x de la velocidad,
y 0 más 4, lo cual me da 4 para la velocidad de la lancha vista desde tierra. Y en el grafiquito acá, la velocidad de la lancha vista desde tierra sería ese vector que dibujamos B sub L barra O, que está dibujado con línea punteada. ¿Sí? Ahí también van a poder ver cada uno de los términos de esta ecuación. Vemos que la velocidad de O' respecto de O, es decir, la velocidad que uno ve desde la orilla del agua, es justamente en el sentido de la corriente. Tengo una velocidad horizontal. Yo el agua la veo que tiene una velocidad horizontal. Por otro lado, desde el agua, veo que la lancha avanza, sería este B sub L visto desde O'. Desde el agua yo veo que la lancha avanza horizontalmente, perpendicularmente a la velocidad de la corriente. Y visto desde tierra, el movimiento que yo veo desde tierra, la velocidad que yo aprecio desde tierra, no es otro que la línea punteada, ¿sí? B sub L visto desde O. Así que bueno, hasta aquí llegamos en esta clase. Los espero en el próximo video con la clase 4. Hasta luego.